Por favor, solicito atrás que pongan el tiempo en 20 minutos. Doctor O'Connor. Muchas gracias, doctor Uribe. Bueno, gracias por la invitación nuevamente. En esta sesión vamos a hablar de cáncer colorectal metastásico, puntualmente en este caso de metástasis hepáticas. Bueno, mi conflicto de intereses. En realidad la visión del oncólogo, cuando nosotros nos planteamos en este escenario, la primera pregunta es realmente qué porcentaje de pacientes pueden ser curados cuando hablamos de cáncer colorectal metastásico. Y esto tiene que ver porque nosotros aprendimos a lo largo del tiempo a qué tipo de pacientes nos estamos refiriendo cuando hablamos de cáncer colorectal metastásico. Es el 16%, por ejemplo, de los pacientes con enfermedad metastásica de la serie del doctor René Adam. Es, si ustedes recuerdan, el 1% de pacientes del estudio pivotal del 9741, por ejemplo, que fue uno de los estudios que marcó el uso de esquemas infusionales con oxaliplatino en la primera línea en cáncer colorectal, o estamos hablando de un 33% de pacientes, por ejemplo, del estudio de la IORTC en enfermedad resecable. Por lo tanto, a lo largo del tiempo, lo que sí está claro es que es una población heterogénea, que hay distintos estadios 4 en cáncer colorectal avanzado y, por lo tanto, acá la pregunta es ¿qué criterios seguimos cuando analizamos la evidencia y las posibles estrategias? En base a esto vamos a tratar de establecer algunos objetivos de la charla: identificación del escenario clínico, evaluación de estrategias posibles en esquemas tanto en enfermedad resecable como en esquemas de conversión y algunas consideraciones con respecto al tratamiento. Bueno, todos aprendimos y hablamos del término del abordaje oncoquirúrgico, y esto es gracias a una reunión de consenso entre cirujanos y médicos oncólogos, tratando de establecer cuál es el mejor abordaje en cáncer colorectal con metástasis hepáticas. De aquí también quiero resaltar el término de tratamiento neoadyuvante cuando uno se refiere a enfermedad resecable hepática, o quimioterapia de conversión, que tiene que ver con aquellas situaciones en donde probablemente uno deba convertir al paciente para lograr la posibilidad de resección quirúrgica, asumiendo que esta es la mejor variable que tenemos para lograr aumentar las tasas de curación. ¿Cómo se define la resecabilidad? Bueno, este es un tema muy importante, que quizás puede haber alguna divergencia en cuanto a la definición exacta. En algunos casos seguimos los criterios de Human Fong históricos, pero que también tienen peso en algunos casos en la decisión, o seguimos el criterio de cómo evaluamos el compromiso hepático, ya sea por el número de segmentos comprometidos, el parénquima que está afectado, o no compromiso de las 3 venas principales, por ejemplo, independientemente, obviamente, de la función orgánica del paciente. Pero uno podría simplificar quizás, y aprendimos a lo largo del tiempo, que de manera más práctica, más que dogmática, si uno deja el 30% de remanente hepático, probablemente ese paciente tenga alguna chance quirúrgica. Pero este es un criterio importante para tener en cuenta en cómo definimos a estos pacientes. ¿Y por qué? Porque tiene que ver con la resecabilidad. Esto sí es claro a lo largo de los estudios, en función a la tasa de respuesta y a la definición por el equipo multidisciplinario, las posibilidades de resección aumentan de manera exponencial en los distintos escenarios clínicos. O sea que esto es el trabajo justamente del equipo en la definición de la estrategia adecuada. A mí siempre me gusta este artículo, el título del artículo que habla de la Torre de Babel en cáncer colorectal metastásico en relación a metástasis hepática, y este artículo tiene algo muy interesante, que es una forma de estratificación. Si ustedes miran en este caso de enfermedad resecable, potencialmente resecable o irresecable, y incorpora el criterio de biológico o técnico cuando define las estrategias posibles. ¿Por qué es importante? Porque probablemente en función de esto también se establecen algunas de las estrategias de tratamiento. Quiero poner esto en función a el primer escenario que vamos a discutir, que tiene que ver con aquellos pacientes con enfermedad resecable, y en los cuales vamos a hablar vamos a denominar a este tratamiento sistémico como quimioterapia perioperatoria. ¿Cuáles son las estrategias posibles en base a esquemas de tratamiento perioperatorio? Bueno, repasando algunos de los estudios clínicos, en este escenario probablemente es donde existe aún estudios clínicos antiguos con esquemas que uno podría considerar hoy en día subóptimos. Por ejemplo, las estrategias de tratamiento sistémico en base a fluoropirimidinas,
ramas de tratamiento con cirugía y quimioterapia, donde es claro la ventaja en sobrevida libre de enfermedad. Se ven diferencias en sobrevida global, aunque probablemente no tan claras como en sobrevida libre de enfermedad. O este otro estudio, por ejemplo, que evalúa el tratamiento sistémico, en este caso la adyuvancia con esquemas en base a fluoropirimidinas, diferencias en sobrevida libre de enfermedad, 24 y 17 meses, esto con diferencias estadísticamente significativas, pero nuevamente fíjense, sin diferencia en sobrevida global, pese a que existe una tendencia muy marcada en este escenario. Estamos hablando en el escenario de tratamiento sistémico post-resección de metástasis hepática. No podemos dejar de mencionar, porque después vamos a ver que esto es lo que genera el mayor peso de evidencia en este escenario de enfermedad resecable, del estudio de Nordlander, el EPOC Trial, que evaluaba el tratamiento perioperatorio, ahora tratamiento previo, cirugía y tratamiento postoperatorio, que mostraba una diferencia del 7% en diferencia absoluta, y se acuerdan que fue muy discutido, fundamentalmente por la P, esta P que era borderline, y entonces surgieron distintas evaluaciones de un estudio que probablemente tenía una significancia borderline, pero que en la interpretación podríamos decir que había sido negativo. Sin embargo, cuando se analizaba a los pacientes elegibles o aquellos pacientes que realmente habían tenido cirugía, esas diferencias eran significativas y en este caso había una reducción cercana al 30% de la probabilidad de progresión en este escenario clínico. En función a esto, y a mí me parece algo relativamente más práctico, si uno quisiera poner en el contexto, en relación a las guías de ESMO, por ejemplo, las dificultades o la caracterización de la cirugía como tratamiento en este sentido, o las variables pronósticas en aquellos pacientes en los que se pueden sumar y en función de esto definir si el paciente tiene enfermedad fácilmente resecable y variables pronósticas favorables, la posibilidad de cirugía, si uno decide que el paciente es candidato a hacer un tratamiento, el mejor esquema, en base al estudio que mencionábamos, era el esquema con FOLFOX, o bien cualquiera de las otras situaciones donde necesitamos hacer respuesta y decir qué tratamiento va a hacer el paciente, hablamos de quimioterapia de conversión. En función de esto también se simplifica la categoría en cuanto a las posibles contraindicaciones, ya sean absolutas o relativas desde el punto de vista técnico, o el criterio oncológico, que podemos tener alguna divergencia, pero que en sentido práctico también habla de enfermedad concomitante extrahepática no resecable, el número probablemente sea el punto más controversial, o la progresión tumoral como variable biológica asociada a la posibilidad de curación. Volviendo nuevamente a los datos que tenemos en función a los estudios que comentábamos inicialmente, este trabajo analiza o metaanaliza los estudios que tenemos en quimioterapia perioperatoria y esto dice que en el escenario que estábamos conversando, enfermedad resecable, cuando uno analiza los datos de los distintos estudios y está, fíjense, el que se lleva el mayor peso es el estudio de Nordlander, el EPOC Trial, se observa una reducción cercana al 20% en sobrevida libre de enfermedad. Y en sobrevida global la tendencia es muy similar, pasa lo mismo que pasaba en el estudio de Nordlander, porque justamente es el que genera el mayor peso en el análisis combinado, con una reducción menor, pero digamos, en la misma dirección del efecto como veíamos en sobrevida libre de enfermedad. Es decir, que probablemente el elemento sistémico aporta algo más a la cirugía en el escenario de tratamiento adyuvante, nuevamente refiriéndonos a el tratamiento en enfermedad resecable. ¿Cuál es el abordaje en aquellas en enfermedad hepática no resecable? Y aquí sí hablamos de los esquemas de conversión y nos vamos a mover a esta parte del cuadro como mencionábamos inicialmente, ya sea que en pacientes que podrán ser finalmente resecables o, cuidado que en algunos pacientes que uno considera no resecables, si tienen solo enfermedad hepática, siempre uno debería tener la posibilidad de considerar la cirugía como estrategia en el contexto del tratamiento global de ese paciente. Y cuando uno dice, bueno, ¿cuántos pacientes realmente se convierten? Y miramos estudios anteriores, por ejemplo, el estudio observacional del BIT con quimioterapia y bevacizumab, el NO16966, el estudio pivotal que comparaba quimioterapia con bevacizumab y placebo, o los estudios de quimioterapia más inhibidores de GFR. Uno observa, por ejemplo, que en el caso, vamos a ver, del estudio observacional con solo 700 pacientes del global, no es un estudio comparativo, pero era el subgrupo con enfermedad hepática sola, o en el NO16966, con tasa de respuesta, si ustedes se acuerdan, eran exactamente iguales en quimioterapia versus quimioterapia más un agente biológico, en este caso con bevacizumab.
Sí estaba claro en todos los otros estudios que la tasa de respuesta objetiva, y por qué hablamos de tasa de respuesta objetiva, por lo que mencionábamos previamente, resecabilidad, eran superiores en esquemas combinados, en este caso de quimioterapia con inhibidores de GFR. No, volviendo a la respuesta inicial, ¿cuántos pacientes se convierten? Por ejemplo, cercano al 10% en el estudio observacional. Si uno mira el 16.966, por ejemplo, 6,3% u 11% en los esquemas combinados, o en los esquemas de tratamiento con inhibidores de GFR, uno podría ser optimista y decir que la quimioterapia más un inhibidor de GFR duplica la posibilidad de resección en esos pacientes, que eran pacientes que no tenían solo enfermedad hepática y cuyo punto final no tenía que ver con la tasa de resección. Es decir, que es la población de pacientes probablemente de peor pronóstico, de mayor riesgo, porque no solo tiene enfermedad hepática. Sin embargo, los porcentajes son relativamente bajos cuando uno analiza en esta población. Entonces, la clave está, primero, en seleccionar adecuadamente los pacientes. La segunda clave tiene que ver con el tratamiento sistémico. El tratamiento sistémico con la primera línea. Recordar que probablemente, y esto lo aprendimos del LiverMet Survey, la base de datos internacional de metástasis hepática, la mayor chance de conversión probablemente esté dada por la primera línea de tratamiento y es mucho menor en cualquiera de las otras líneas. Por lo tanto, el tratamiento y la decisión que tomemos en este sentido es muy importante. ¿Cuáles son las estrategias actuales? Uno puede intensificar la quimioterapia. Conocimos el estudio de folfoxiri versus folfiri. En este caso es sin un agente biológico, con intensificación de la quimioterapia, con una tasa de respuesta del 60%, donde finalmente tasa de resección R0 duplica aquel esquema con folfiri. En este sentido, la intensificación de la quimioterapia lograba obtener mejores tasas de resección R0 y si uno analiza, por ejemplo, los que tenían enfermedad limitada del hígado, casi un 36%, una tercera parte. Volviendo a la primera diapositiva que decíamos cuando mencionábamos esa tercera parte del estudio del EPOC trial en enfermedad resecable. Es decir que esta es una alternativa terapéutica. Si uno se mueve en este mismo sentido y ahora decimos, bueno, si probablemente los que tienen solo enfermedad hepática, que es una variable biológica importante, este es un estudio que contemplaba el tratamiento en enfermedad irresecable, pero que no trataba de responder si el agente biológico sumaba algo más a la quimioterapia. Era el mismo agente biológico con distinto esquema de quimioterapia y este estudio mostraba que los pacientes, cuando recibían un tratamiento, no era diferente con alguno de los dos esquemas de quimioterapia. De este estudio, nosotros aprendimos que si el paciente es seleccionado ahora, en aquellos casos que tienen solo enfermedad hepática, pero además la variable molecular, KRAS wild type, y además llega una resección R0, la variable más importante en sobrevida tiene que ver tanto en términos de sobrevida libre de progresión como sobrevida global, fíjense, 46.7 meses, y tengan en cuenta los 30 meses que hablamos de sobrevida mediana de pacientes con cáncer colorectal metastásico, por ejemplo, el estudio Calgivi. Es decir, que si uno puede seleccionar y agrega algunas variables, claramente puede mejorar los resultados. Por supuesto que los agentes biológicos son una alternativa también en este sentido. Aquí está el estudio ya sabemos que la triple combinación ofrece mejores resultados. ¿Qué pasa si uno combina ahora con el esquema de bevacizumab, con un tratamiento de mantenimiento posterior? En este sentido, uno de los problemas al que nos enfrentamos tiene que ver con toxicidad, diarrea, mucositis, neutropenia, aunque probablemente mejor manejo la neutropenia febril con el uso de factores estimulantes como también modificación de la dosis del esquema utilizado. Este estudio mostraba, por ejemplo, que la mediana de sobrevida libre de progresión era de 12 versus 9.7 meses para el esquema combinado, con tasa de respuesta alta. Miramos siempre la tasa de respuesta en el escenario de conversión, pero recordar que en este estudio había un 30% de pacientes con enfermedad solo hepática y no hubo una mayor tasa de resección en el esquema de combinación, triple combinación más bevacizumab en este sentido, aunque tampoco era el punto final primario del estudio. Sí aprendimos de este estudio que, por ejemplo, con este esquema había un 25% de pacientes con enfermedad metastásica donde la cirugía no era una variable a tener en cuenta y 25% sobrevivía a 5 años. Era casi el porcentaje que conocíamos de aquellos pacientes que lograban resección de metástasis hepática en estudios previos o en estudios históricos.
Sí, también aprendimos este estudio que probablemente hay un subgrupo, aquí se ve de manera no muy clara, pero había un subgrupo de pacientes con BRAF mutados, que sabemos que es un grupo pronóstico de peor sobrevida, y en este sentido aparece este esquema como una alternativa, por ejemplo, en ese subgrupo. Pacientes con enfermedad hepática potencialmente resecable y ahora con BRAF mutado como una de las alternativas. ¿Qué sucede con los esquemas de quimioterapia y bevacizumab? Bueno, hay cierta dificultad en la evidencia clínica porque gran parte de los datos provienen de estudios no controlados. Probablemente el Olivia Trial era un estudio que siguió al estudio que yo les comentaba porque ahora incorporaban solo pacientes con enfermedad hepática en los cuales, si bien con un número relativamente bajo, una tasa de respuesta muy alta y ahora el 50% de pacientes en enfermedad irresecable que lograban resección R0. Y además esto comparaba con un esquema que probablemente es más compatible con lo que usamos habitualmente de FOLFOX y bevacizumab. Como les decía, probablemente aquí menor evidencia en conversión, no diseños adecuados para demostrar superioridad en quimioterapia. La otra variante de biológicos que tenemos, de quimioterapia más cetuximab, en un estudio que sí comparaba en este caso en pacientes con metástasis hepáticas borderline o irresecable, aunque nuevamente si ustedes miran los criterios, vamos a ver que probablemente en algunos casos uno podría considerar que podría ser enfermedad resecable. Aquí está la variabilidad que se presenta en los estudios. Este estudio decía que si uno combina quimioterapia con cetuximab, logra duplicar la tasa de resección R0. Esto es quimioterapia con cetuximab, esto es quimioterapia sin cetuximab, tasa de respuesta y tasa de resección R0. Nuevamente ese famoso 30% que uno puede considerar aún en aquellos escenarios de conversión. Esto tenía un impacto además en sobrevida libre de progresión y sobrevida global, como ustedes pueden ver. Pero cuidado que a veces también tenemos algunas excepciones, no pasarnos de los límites. El estudio que siguió posteriormente a esto fue el New Epoch Trial, un estudio que comparaba esquema de quimioterapia perioperatorio. Acá ustedes tienen algunas de las características del grupo, de los grupos de estudio en este escenario. Y este estudio, que pensábamos que iba a ser positivo, dio un efecto deleterio de la combinación de quimioterapia con agentes biológicos en el escenario de enfermedad no resecable hepática. Por lo tanto, existe, diríamos, en base a este estudio negativo, una contraindicación para realizar quimioterapia más biológicos luego de resección R0 en este grupo de pacientes. Es como que cambia el escenario sin poder interpretar todavía claramente, o en realidad se interpretó como que había grupos de mayor riesgo en ese sentido. Siempre miramos tasa de respuesta, esto es claro, este es el estudio del FIRE. Lo que siempre quisimos saber del FIRE era qué pasaba con ese 30% de enfermedad solo hepática, si esta tasa de respuesta tenía algún impacto en sobrevida global o en tasa de resección R0. Algunos de los datos muestran mejor tasa de respuesta en uno de los estudios comparativos con el esquema de quimioterapia y cetuximab versus quimioterapia y bevacizumab del CALGB, que es un estudio que no tiene publicaciones y que solo hemos visto a través de presentaciones. Alguna de la experiencia local que les quería mostrar, esto es parte del registro en Argentina de metástasis hepáticas de cáncer colorectal en casi 200 hepatectomías, la presentación, por ejemplo, con enfermedad bilateral, o el número de metástasis, 2 a 4, fíjense, 5, 9, 10 o más, casi un 10% de pacientes, o sea que son pacientes realmente de alto riesgo. Y aquí está la definición cuando tratamos de incorporarlos en el algoritmo. O si uno analiza, por ejemplo, lo que nos interesa a nosotros, momento de la quimioterapia, muy heterogéneo, por ejemplo, esquemas en el 20% de quimioterapia prehepatectomía o poshepatectomía, o con enfermedad extrahepática casi en un 15% de los casos. Es decir que aquí es donde tratamos de justamente evaluar las variables. Como les comentaba, esto es parte del análisis de la base esta de registro en Argentina, donde nosotros observamos esta otra variable, el KRAS, pero ahora en pacientes con resección de metástasis hepática, o sea que en este subgrupo aún el KRAS inclusive tiene un impacto también en sobrevida libre de recurrencia. Esto es parte del análisis que les mostraba, acá ustedes ven las curvas de sobrevida en los KRAS mutados versus los KRAS wild type, versus los KRAS mutados que tienen peor sobrevida y tienen un hazard de entre 25 y 1,40 de peor sobrevida libre de recurrencia en este escenario. Esto es parte de las guías de consenso en nuestro país, simplemente les quería mostrar, vamos a pasar en este escenario,
el escenario clínico de conversión en base a la evaluación por un grupo de oncología y de cirujanos que tratamos de poner cierto acuerdo en cuál sería el mejor esquema y el escenario de conversión de quimioterapia más biológicos con inhibidores de EGFR, que creo que también es algo que es importante tener en cuenta. Establecimos un algoritmo tratando de establecer algunos de los esquemas en el escenario de conversión, definiendo esquemas de quimioterapia en base a las variables biológicas que habíamos establecido previamente. Simplemente para finalizar, las guías de ESMO dicen que cuando el paciente tiene enfermedad resecable y uno piensa en la posibilidad de tratamiento perioperatoria, esquema en base a fluoropiriminas y oxaliplatino. No olvidar el objetivo en aquellos pacientes que son candidatos a quimioterapia de conversión, si tiene RAS wild type, combinación de quimioterapia e inhibidor de EGFR. En los RAS mutados, probablemente el mejor escenario para la triple combinación en BRAF mutado, y en RAS wild type la combinación con el uso de inhibidores de EGFR también en este escenario. Es decir que si uno necesita quimioterapia post-resección, hemos visto la evidencia y tiene enfermedad resecable, la quimioterapia suma algo en este escenario. Cuidado si el paciente ya tiene enfermedad metacrónica y si hizo tratamiento previo en base a oxaliplatino. ¿Cuál es el timing adecuado? Bueno, acá es el área de mayor controversia, pre versus peri versus postoperatoria. No hay evidencia robusta que muestre cuál es la mejor estrategia en tiempos. Y si hablamos de terapia de conversión, considerar la variable molecular, biológica, respuesta objetiva es lo que buscamos, esquemas combinados en base a agentes biológicos. Sí está claro que debe haber una reevaluación temprana y post-resección es donde se genera área de controversia, y el tratamiento perioperatorio habitualmente dura 6 meses. Bueno, este es el equipo que trabaja en el instituto en cáncer en tumores digestivos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor O'Connor, por su excelente presentación. Después tendremos en relación a los casos clínicos.